Cristian Ponce León. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que componen el Consejo Profesional Gastronómico de América, a cada uno de ellos porque han contribuido con esta cumbre de tanta magnitud y de una excelencia suprema, así que es un placer para mí, y más como presidente del Consejo Profesional Gastronómico de Américas, bueno, generar esta charla. Así que desde ya agradecer a todos por este evento, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el rol profesional gastronómico antes, durante y post-COVID-2019, en el cual es un rol que va a cambiar indudablemente y que va a marcar un antes y un después de la gastronomía actual, ¿no? Quiero empezar con esto. Todos en definitiva tenemos una historia. La mía empezó en Francia, luego de ser egresado del Instituto Argentino de Gastronomía. Tuve la posibilidad de tener en el Instituto IAC a grandes maestros como son, bueno, Ariel Palacios, Darío Gualtieri, Jorge Botián, Daniel Bondulich, el doctor Bacteria Palacios, Jorge Sander, Darío Ciani, bueno, y Osvaldo Gross, que fueron los que me han marcado en principio y los que me han formado en la construcción del profesional gastronómico. Pero después esta historia empieza, con los primeros pasos, mejor dicho, empiezan en Francia, donde tuve la oportunidad de estar en Lyon, en el Instituto de Paul Bocuse, en principio, y después trabajando en el restaurante La Bourguère de Pont de Collins, donde, bueno, ahí mis primeros pasos fueron marcados a fuego, ¿no? Por un montón de experiencia vivida, por un montón de anécdotas que va a ser muy largo si empiezo a contar, pero que son muy ricas y que en otra oportunidad seguramente lo voy a poder contar a todos ustedes. Bueno, ahí están los maestros. Jean-Paul, en La Bourgogne, acá en Argentina, fue mi primer práctica educativa. Nosotros acá, cuando estudiamos, el instituto nos mandaba por unas horas, bastantes horas, a hacer prácticas, y mis primeras prácticas fueron en el Hotel Alvear, en La Bourgogne, con Jean-Paul Bondieu, que es uno de los primeros chefs que tuve la oportunidad de conocer. Y el otro, Darío Gualtieri, que en el Emporio Armani también hemos hecho una gran experiencia, sobre todo siendo tan joven y no conociendo tanto la gastronomía. Pero bueno, en definitiva, después todo pasó muy rápido, ¿no? Porque me fui a trabajar rápidamente a la cadena Riu, a República Dominicana, porque en realidad en Francia no me encontraba con el idioma, me costaba bastante. Y como todo joven quería sol, quería playa, bueno, y surgió la posibilidad de ir a la cadena Riu, a República Dominicana, donde fue mi primer trabajo en sí como cocinero, donde, bueno, en el corto plazo, en el corto tiempo, a los 6 meses ya estaba como chef de partida, después como chef de cocina y luego como sous chef del hotel, el cual es el segundo al mando y tiene una importancia, bueno, ahí estás más cerquita de más responsabilidad, de más funciones. Y luego me trasladaron a México rápidamente, pasé por Estados Unidos, donde tuve la posibilidad de estar en la cadena Disney y ser, bueno, uno de los chefs pasteleros. De ahí me trasladaron a Sheraton Miami y después retomé el Riu, ya pasando por Marruecos y por Túnez, que fue una visita muy veloz. Pero en definitiva, en resumen, vuelvo a Argentina a trabajar en Presidencia de la Nación, después en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, para hacerlo más cortito, en resumen, hoy estoy en alimentaria en Argentina, trabajando desde mi lugar o del Senado de la Provincia de Buenos Aires en esa función. Pero antes que nada, lo más importante que quiero contarles a ustedes es que comprendí lo que es el valor de la familia, de estar lejos. Uno se da cuenta de que el valor más importante es la conexión que uno tiene con los padres, esa conexión biológica que sin duda es un corazón inspirado y que motiva a seguir construyendo nuevas realidades, pero también te da la posibilidad de estar afuera. En realidad, lo único que te enseña a estar afuera es a confiar en tu propio juicio como cocinero
y ese es un valor muy importante porque es lo que después nos prevalece en la profesión y nos permite tener una mirada muy, muy distinta, muy diferente. Entonces, quiero contarle o recordar en principio la infancia, porque esta foto que ustedes ven es mi escuela primaria, donde básicamente uno aprendió los valores, aprendió lo que es el compromiso, aprendió lo que es la responsabilidad. Yo iba a un colegio católico que se llama Fray Justo Santa María de Oro, donde íbamos a misa, aprendíamos, bueno, en Argentina somos católico, apostólico y romano por Constitución Nacional, pero en definitiva, nuestro recuerdo de donde nace la infancia es la bandera que canta un solo tono y que es el sonido básicamente de lo que después se convierte en nuestra vida y lo que nos convertimos hoy como adultos, ¿no? Ahora ya entrando en la charla, yo creo que esta imagen tiene que ver con el alquimista, ¿no? Que es casi como un mensaje que nos puede ayudar a alcanzar el alma del cocinero, ¿no? Nosotros decimos acá que hay que llevar en la punta afilada del cuchillo el alma del cocinero. Y este libro, El alquimista, es un libro que se lo recomiendo a todo el mundo porque es un libro que indica o que me ha marcado en mi vida, donde todos creo que debemos ser un poquito el Pastor Santiago y ayudar incluso a los demás, ¿no? Alcanzar los sueños comprendiendo que el gran tesoro somos nosotros mismos, pero que es un valor que la pandemia hoy pone de manifiesto y que todos estamos comprendiendo esa mirada, ¿no? Ahora, también vemos que en definitiva el contacto o lo que contamos con una enorme capacidad intelectual es que contamos todos en realidad con una enorme capacidad intelectual. Es donde tenemos alojadas la capacidad del intelecto, ¿no? La capacidad de pensar. O sea, creo sin duda que todos somos talentosos y creativos. Lo que no somos todos es disciplinados. Y la disciplina es un bien escaso. Debemos trabajar en eso, debemos empezar a entender que el talento y la creatividad que todos tenemos la podemos poner en marcha para construir un futuro mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo? Lo que nos preguntamos en este rol del cocinero. Bueno, una de las cosas que siempre decimos es que tiene que ver con convertirnos en curiosos, ¿no? En lo que me gusta decir curioso patológico, porque para poder ser un viajero de nuestra vida, sin duda tenemos que tener una vista panorámica de las cosas que nos rodean, porque si no, en este alto del camino que ahora tenemos que hacer, que es una pandemia, no tengo dudas que ese alto en el camino nos permite disfrutar y comprender algunos valores esenciales, donde no solo la gastronomía es lo que nos motiva, lo que nos mueve, sino en definitiva termina siendo la vida lo que nos hace ver alrededor, ¿no? Entonces, tenemos que entender que en realidad una de las cosas que más tenemos que entender es que todos somos defectuosos, que tenemos defectos y que nos cuesta ver porque tenemos los ojos vendados con los propios, los propios ojos vendados. Debemos llegar a comprender que todos somos defectuosos, que no existe la perfección, sino a ver, en este caso, ¿quién puede discutir en Argentina lo que es un locro? ¿O quién podría discutir en la República del Salvador lo que es una pupusa? ¿O quién podría discutir en Paraguay lo que es una payaguá mascada? ¿O en México un taco al pastor? Quizás no sean los platos que Instagram quiere tener, no sean los platos que Facebook quiere tener, no sean los platos más coloridos que cualquier community manager desea o cualquier diseñador de revista de moda quiera tener. Pero en definitiva les aseguro que son unos platos exquisitos. Entonces, esa mirada defectuosa es una mirada muy real, es una mirada que nosotros los cocineros debemos entender que es la mirada que debemos tener además. Porque, en definitiva, somos, casi te diría, microscópicamente invisibles la relación de la historia con el tiempo. Si empezamos a entender el tiempo, básicamente nosotros nos convertimos en personas casi invisibles. El tiempo, en definitiva, nos sobrepasa. El tiempo es algo que no debe ser un factor de deterioro en nuestra vida. Debe ser al sistema biológico, tampoco. Sino que tiene que ser, por el contrario, una guía
para disfrutar lo que verdaderamente es esencial, ¿no? Para disfrutar lo que verdaderamente queremos y todo aquello que no detiene el tiempo, en definitiva es, por ejemplo, un beso, una caricia, un abrazo, una sonrisa, que es lo que no detiene el tiempo, y eso es lo que tenemos que entender para poder disfrutar lo que estamos viviendo. Entonces, lo que debemos hacer como nuevos cocineros, como el cocinero del futuro, o entender el rol de la cocina en la comunidad, es que debemos convertir los deseos que tenemos en realidades. Y en definitiva es ese fuego que ustedes pueden ver ahí en la foto, que tiene que ver con la pasión, que el fuego es la pasión, es lo que conduce a la vida de cada uno de nosotros como cocineros. Porque si no tenemos una llama encendida, si no hay pasión dentro de lo que hacemos, es muy probable que no lleguemos a ningún lado. Ahora, también hay una particularidad o una cualidad que el cocinero tiene que tener, que es delirar, ¿no? El delirio es parte de la cocina, porque debemos delirar mucho más. O sea, debemos hacer oídos sordos a todos los serios, a todos los adultos, a todos aquellos que piensan o que impone la sociedad actual o que se instaló en los intelectuales, que, por ejemplo, hemos hecho culto a la cara de culo, como decimos en Argentina, como si eso fuera un símbolo de sabiduría. Es decir, ser serio en la vida y hablar seriamente implica sabiduría, lo cual está muy lejos de ser verdad. Yo conozco mucha gente sonriente, conozco mucha gente que disfruta todos los días y que son realmente sabios. O sea, deliren todo lo que puedan y entiendan a la vida de esta forma, en ese delirio, ¿no? Sin que nadie le permita negarse ningún tipo de acción, sin que nadie le imponga una cordura que impone una sociedad, ¿no? Así que eso es uno de los requisitos para mí básicos cuando encontramos a la cocina al lado nuestro. Y porque si no deliramos y nos convertimos en un mundo adulto, vamos a tener todo lo que denomina una hipnosis colectiva, que tiene que ver con cómo estábamos hasta antes de la pandemia. Estamos cegados, entendiendo de que estamos hipnotizados por la estupidez. Es decir, aplaudíamos premios, aplaudíamos chefs, como si eso fuera lo real, como si eso sacara sonrisas a otros. Y en realidad no es así. Lo único que hacía eso es alimentar el ego individual. Está muy por lejos lo que es el ego, una acción colectiva, ¿no? Entonces, en realidad, para salir de ese vacío de hipnosis, lo que tenemos que empezar a pensar o a comenzar como verdaderos profesionales gastronómicos, tiene que ver con que debemos entender o comprender que la gastronomía es un abanico de técnicas donde debemos interpretar no solo a la naturaleza para conocer sus frutos y demás, sino que tenemos que entender qué es la sustentabilidad, qué es la sostenibilidad, cómo debemos entender a un cocinero del futuro, cómo debemos trabajar la realidad, donde la realidad de hoy demuestra que los cocineros tiramos casi el 70% de la comida. Eso no se puede permitir, eso es inmoral. Y eso lo debemos cambiar, sobre todo con una mirada de un rol del cocinero del futuro. Eso ya no puede pasar más. Entonces, es aquí donde nosotros debemos esencialmente tener una mirada diferente, ¿no? Aquí debemos entrar a jugar con las emociones que todos tenemos, porque las emociones tienen que ver con escuchar sentimientos, escuchar a nosotros mismos, darnos cuenta de lo que necesitamos, y cuando empezamos a escucharnos a nosotros mismos, increíblemente vamos a encontrar con que no necesitamos nada más que eso. Lo demás es todo billutería, como decía un filósofo acá en Argentina. Tenemos que llevar esas emociones. Y para transmitir esas emociones al organismo biológico tiene que ver con algo que nosotros utilizamos mucho, que son las manos. Las manos expresan nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Entonces, que después termina siendo un plato, ¿no? Por supuesto. Concluyen en un plato, pero antes del plato tiene que haber un sentimiento, tiene que haber una emoción, tiene que haber algo que quiero compartir con los demás. Eso es lo mejor que nos puede pasar como cocinero. Entonces, en definitiva, estamos acostumbrados a esto, a anestesiar todo lo que hoy entendemos por disfrutar. Y la velocidad en la cual veníamos
no nos permitía sentir el dolor del otro, el dolor del vecino, el dolor de la familia, el dolor de un alumno. Entonces, aquel que creíamos conocer no lo conocíamos, porque el anestesiar los sentimientos implica no estar al lado del otro. Y hoy la pandemia nos pone en ese lugar, ¿no? Porque en definitiva la conexión con la naturaleza tiene que existir. Porque el pasado continúa viviendo hoy en el presente. Cuando estudiamos la historia de la vida y de la gastronomía en sí mismo, nos demuestra que el pasado vive hoy en lo que es el presente. Y eso es una herramienta esencial, que debemos tomarla como un escudo y que debemos escuchar a la naturaleza y bueno, y actuar en consecuencia de ello, ¿no? Porque en definitiva lo que nosotros nos va a alimentar o nos va a prevalecer en todo momento es entender la naturaleza para respetar esos ciclos que son naturales. Una vez que lo logremos entender, vamos a poder avanzar en la gastronomía individual, ¿no? Ahora, tenemos que aprender a ver lo invisible, porque eso no es una tarea fácil, porque estamos acostumbrados a ver. Una vez me dijeron que, por supuesto, todo el mundo puede caminar en la luz. Ahora, no hay muchas personas que den un paso en la oscuridad. Ese es el gran desafío. Tenemos que ahora, en la oscuridad en la que vivimos, tomar decisiones que nos van a marcar un futuro y próximo, y que tienen que ver con lo que nosotros sentimos hacer. Entonces, lo invisible se convierte en algo que no es una tarea fácil porque nos afecta, nos preocupa el dolor de los demás, y eso debe ser comprendido como un todo. Pero debemos aprender que lo invisible es posible, solo cuando podamos mirar a través de los demás. Entonces, eso es una de las funciones importantes que va a tener un cocinero, o el rol de un cocinero en el corto plazo, ¿no? En lo que viene ya rápidamente. Ahora, hay algo que sí conocemos, en la cual todos los que cocinamos lo conocemos muy bien, y hay algo que sabemos que se siente, o se siente muy bien cuando uno cocina, que en definitiva son palabras que uno escucha, que cree que son filosofía, pero son reales, que es el amor. Cuando uno cocina con mucho amor, en definitiva, primero todo sale bien, sale rico, pero el amor contagia, el amor es una energía que supera a cualquier barrera, incluso la barrera del salón y de la cocina, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos expresamos a través de nuestros platos, el amor es lo que está llevando al salón o en ese plato todo lo que nosotros hicimos. Pero no solo lleva lo que nosotros hicimos en ese momento, lleva toda una historia, lleva todo el tiempo que nosotros tuvimos para cocinar algo que sabe de maravilla, para cocinar algo que tiene no solo un instante, sino tiene un recorrido de historia y un acumulativo de muchas sensaciones que llevamos en un plato. Entonces ese acto que es inefable, bueno, lo único que nos importa es entregar amor a través de los platos. Así que ese es el resultado más conveniente, es el resultado que no podemos evitar que salga algo mágico, porque evidentemente cuando cocinamos con esa pasión, con ese amor, el resultado se da esperado, ¿no? Pero hay algo que es interesante, que tiene que ver también con algo que pasa hoy. El organismo biológico y el organismo tiene que estar atento, tiene que estar preparado para todas estas batallas que surgen, ¿no? Y una de las cuestiones que, como le dije una vez a un economista, ustedes no sé si saben, pero cuando uno frunce el entrecejo, en realidad lo que está utilizando son 350 micromúsculos. Y en realidad cuando uno sonríe, por ejemplo, como ven en la foto los chicos acá, uno utiliza 290 músculos. Entonces, como le decía al especialista en economía, hagámoslo solo por ahorro, no solo por economía. Hay que sonreír, porque una de las cosas más importantes para el cerebro es que cuando uno sonríe, el cerebro inmediatamente es un conductor del organismo sano, ¿no? Es un conductor, genera lo que se llama endorfina, que es una hormona que se utiliza en la felicidad, una hormona del crecimiento, pero el cerebro enseguida genera con la sonrisa unidades motoras. O sea, el organismo biológico está saludable en esa forma. Y es algo que debemos hacer, porque, como les decía anteriormente, no sé quién nos ha dicho que tener la cara de culo es ser una persona importante en la vida.
Y la verdad que una persona importante es aquella que sonríe permanentemente. Así que practíquenlo y realícenlo como un ejercicio, ¿no? Pero hay algo que también tenemos que trabajar, que es esto, que si hay que empezar de cero, tenemos que empezar de cero. No hay mucho para ver, porque si los japoneses decían, le llaman método Kaiser. Los japoneses dicen de que es un mejoramiento continuo, ¿no? Ese método Kaiser. Permanentemente están empezando, permanentemente están retroalimentándose o generando nuevas cosas. Pero para ellos es común. En cambio, acá en América no es tan común cambiar, generar metanoia, empezar de cero. No es tan fácil eso para nosotros. Entonces, es un ejercicio que también lo tenemos que hacer. Ahora, en ese ejercicio hay algo que es bastante grave para nosotros, que es la historia, porque en definitiva, cuando entendemos la historia, nos damos cuenta que solo la cuentan aquellos que ganan. Y eso es algo que también no sé quién lo instaló. Porque si a nosotros nos hubiesen contado, o si en la escuela primaria, o en la escuela secundaria, o en la universidad, hubiésemos trabajado temas de gente que no le ha ido bien, o de perdedores, como el mundo lo llama ahora, seguramente hoy hubiésemos estado mucho mejor preparados para entender la historia y para no cometer esos errores que otros cometieron, porque si nosotros lo hubiésemos estudiado, seguramente ya esos errores no los cometeríamos. Sin embargo, estudiamos todas las personas que fueron exitosas en la vida, porque la historia la cuentan los que ganan. Y eso es otra de las verdades que no son verdades y que debemos desmitificar. Lo que pasa es que es muy difícil desmitificar un mito. Entonces, esos son mitos que se instalaron en la historia. O sea que aprendamos de los errores. Por supuesto, tenemos que analizar la historia positiva, ¿no? Cuando uno nos va bien, cuando uno le va bien en algo, hay que analizar también por qué va bien. Pero también tenemos que analizar cuando nos va mal en algo y ver qué resultado obtenemos de eso, ¿no? Por eso, en definitiva, nosotros debemos perdernos mucho más. ¿Y qué significa perdernos mucho más? Bueno, no salir del estado natural que todo el mundo tiene, de lo que todo el mundo conoce, y buscar cosas que son desconocidas para uno. A eso le llamo perdernos, ¿no? Perdernos más seguido. Porque cuando uno se pierde, en realidad lo que hace es escucha. Y cuando empezamos a escucharnos, empezamos a tener una mirada totalmente diferente de la situación o de los problemas que nos acosan o que tenemos, ¿no? Y esto es una de las cosas que uno fue educado de esa manera. Los padres, sin quererlo, por ejemplo, nuestros padres, no es porque lo hayan hecho mal, sino nos decían, tenés que ser realista, estudiá para ser abogado, estudiá para ser médico, porque eso era la realidad del momento. Entonces, tienen que ser realistas. Ser realista, en realidad, no es otra de las verdades absolutas. Tiene que ver con esto, con ser soñador más que con ser realista, porque cuando uno se convierte en un buen soñador, en definitiva lo que hace es imaginar las cosas de una manera distinta. Cuando uno empieza a imaginar, como le decíamos anteriormente, el cerebro empieza a darse cuenta de esa cuestión y empieza a tratar de buscar por otro lado otras situaciones, otras salidas y otros caminos, ¿no? Entonces, desde ya que los invito a soñar, pero soñar seguido, y cuando uno habla de soñar, puede soñar despierto y puede soñar dormido. Cuando las facultades, las universidades hablan de ser creativo, de ser ingenioso, o ahora en la actualidad se habla de ser innovador, ¿qué significa? Significa eso, significa que tenemos que empezar a soñar. Y en el soñar tenemos que escribir y anotar qué es lo que soñamos si estamos dormidos o qué es lo que soñamos si estamos despiertos. Porque desde ahí parte lo que denominamos como un objetivo, ¿no? Como un proyecto, como un sueño. Pero para eso tenemos que permitirnos realmente soñar, porque no es fácil. Otra de las cosas los sentimientos que nos cuesta explorar, tiene que ver con esto. La otra vez, bueno, hace un tiempo fui a escuchar una psicóloga, creo que era, que hablaba de esto, ¿no? Pero eso es un sentimiento que también ya lo veníamos trabajando, que tiene que ver con sacarse encima un peso, ¿no? Que un peso que la sociedad te impone, porque cuando uno llora, en definitiva, para la sociedad, si es hombre, en este caso, termina siendo una persona débil, ¿no? O la sociedad te termina interpretando como una persona débil, lo cual es otra de las grandes mentiras de la humanidad, porque el llorar tiene que ver con sacarse una emoción de encima,
y cuando uno se saca una emoción de encima, generalmente después del llanto viene un relax, un bienestar, digamos. Entonces, es un estado emocional donde uno si lo retrotrae, o si uno no se permite esta emoción, bueno, es muy probable que no pueda avanzar. Y esto se ha dado en muchos restaurantes, en muchos casos, donde la gente por ahí come un plato e increíblemente viene un sentimiento de amistad, o de unión, o de fraternidad, o de llanto, porque imaginó, pensó, recordó algún plato, ¿no?, de su infancia. Y eso es lo que permite este sentimiento, donde, bueno, uno tiene que dejarlo salir, dejarlo explorar y avanzar. Entonces, nosotros en realidad como cocineros no queremos cambiarle en definitiva la vida a nadie. No es que tenemos que cambiar vidas. Lo que sí tenemos que sembrar. Porque sembrar tiene que ver con recolectar a posterior, ¿no? Y que la recolección quizás puede ser nuestra, o quizás puede ser las personas que nos preceden en el lugar donde nosotros sembramos. Así que eso también es otra historia de la cocina, donde en definitiva nosotros luchamos por eso, luchamos por sembrar y por comprender algunas cuestiones. Ahora, cuando luchamos tanto nos damos cuenta que hay cosas que son mucho más poderosas que nosotros, que tiene que ver con las guerras, por ejemplo. Las guerras es algo muy poderoso, pero también hay algo más poderoso aún que tiene que ver con el dolor. El dolor es muy poderoso, pero también hay algo más poderoso que es la muerte. La muerte también es parte de la vida, pero nosotros cuando comprendemos esas tres cuestiones, nos damos cuenta que hay algo más poderoso aún, que tiene que ver con la vida. Y la vida, en definitiva, es mucho más poderosa que todo eso que nombré anteriormente. Entonces, concentrarnos en esos valores va a ser fundamental para generar lo que denomino como nuevas oportunidades. Porque las oportunidades están. Hoy grabando esto o escribiendo esto, estaba buscando frases que son armadas, que hemos escuchado desde muy chiquito, que son, en este caso acá en Argentina, se dice mucho, el tren pasa una sola vez. Entonces, uno nació, escuchó la familia, o escuchó consejos, o escuchó a grandes personas que admiraba, decía, no, el tren pasa una sola vez, y si no te subiste, te quedaste atrás. Y esa es otra de las cosas, de los mitos que tenemos, de las mentiras de la humanidad. El tren no pasa una sola vez, el tren pasa muchísimas veces. Entonces, las oportunidades están permanentemente, ahí en la gráfica ustedes pueden ver que no hay una sola puerta, las puertas son un montón. Lo que pasa es que hay que abrirlas, hay que generar una oportunidad, y para poder abrirlas tenemos que entender que tenemos que utilizar los dos ojos, tenemos que mirar. Y para poder mirar, para poder verla, tenemos que mirar más claramente lo que estamos mirando ahora. Porque las oportunidades están en todos lados. Ahora, las oportunidades están en todos lados, pero para tomar esas oportunidades tenemos que sentirnos así, como es en la gráfica, ¿no? Sentirse un poco sexys. Porque tiene que ver con eso, con gustarse, con sentirse cómodo, con seducir. Porque en definitiva la gastronomía seduce. Aunque después lo que nosotros seamos en realidad sea otra cosa, ¿no? Sea esto, que está muy lejos de ser ese sexy que vimos anteriormente, pero que es la realidad que nos acompaña, ¿no? Entonces, debemos entender que nosotros podemos construir nuestro propio destino, y lo podemos hacer a la manera que nosotros querramos. No hay una sola manera de construir un destino, ¿no? El destino puede ser de infinidades de formas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hacerlo todo de la misma manera. Entonces buscamos hacer todos el mismo plato, todos el mismo menú, y en realidad nos cuesta buscar nuevas realidades, conocernos a nosotros mismos para inventar algún tipo de plato que seduzca de una manera distinta y que no tenga que ver con lo que ya está estructurado por la sociedad en definitiva, ¿no? Entonces, para eso tenemos que entender que no hay nada que nos detiene, pero somos tan pequeños, somos tan chiquitos, que en definitiva somos casi, te diría, insignificantes, pero no se detengan porque somos pequeños, o creemos que somos pequeños, porque cuanto más pequeños podamos ser, más
facilidad vamos a tener para poder admirar la inmensidad que nos rodea, ¿no? Que es un poco la foto que comparto con ustedes. Pero si no somos, no tenemos esa mirada, va a ser muy difícil que podamos ver que en realidad lo que nos rodea es fantástico y tenemos una inmensidad que por descubrir, ¿no? O una Amazonía, como dirían en Perú, por tener. Ahora, mi abuelo siempre decía que la paciencia es el árbol de raíz muy amarga, pero de fruto muy dulce. Así como decía lo del tren, pasa una sola vez, que no es verdad. La ola, también, no es verdad que todos tenemos, que hay una sola ola y si no subiste, te caíste, te quedaste afuera. Yo creo que acá hay que tener paciencia, fundamentalmente, y lo que tenemos que tener, o que tenemos que comprender, es que en definitiva todos tenemos nuestra propia ola, ¿sí? Solo hay que saber esperar. Bueno, en definitiva, la vida como cocinero va a estar lleno de dulces, o está lleno de dulces, y lo que tenemos que hacer es entender que uno tiene mucha prisa en esta intensidad, y solo la madurez puede dar o pretende no desperdiciar ninguno de los dulces que estamos viendo en la foto, aunque estoy seguro que son más exquisitos de los que ahora he comido, y la meta simplemente es llegar al final satisfecho, en paz, con los seres queridos y con la conciencia, ¿no? Porque cuando comprendemos todo esto nos damos cuenta que tenemos 2 vidas, y la segunda comienza cuando te das cuenta que tenés una. Entonces, es algo importante entender que si yo le preguntara a ustedes cuál es la red social más poderosa de la que están viendo en la foto, seguramente todo ya se le viene a la cabeza una, ¿no? Que puede ser Facebook, Instagram, Twitter, no sé, alguna otra, ¿no? Pero en realidad la única cosa o la única red social más poderosa que nos conecta no tiene que ver ni con Facebook, ni con Twitter, ni con Instagram. Tiene que ver con la comida. La comida es lo único que nos conecta a los seres humanos. Entonces tenemos que entender que eso es realmente la conexión, porque nosotros pregonamos eso y estamos permanentemente conectándonos con los demás a través de nuestros platos, ¿no? Entonces, la gran pregunta es ¿cuál es el futuro de la cocina, ¿no? En este rol nuevo del cocinero antes, durante y post pandemia. La pregunta para ustedes, en definitiva, es ¿cuál es el chef del futuro? Estaría bueno que ustedes se contesten en este momento cuál es para ustedes el chef del futuro, qué cualidades tienen que tener. Así que los invito ahora, en unos minutos, a hacer ese ejercicio. Lo pueden escribir por chat. Acá la secretaría está anotando lo que ustedes ya están mandando y escribiendo, ¿no? Así que ahora vamos a esperar un ratito para ver qué piensan ustedes de cuál es el chef del futuro. Nombren o citen 2 o 3 cualidades. Y ahora vamos a responderles al final de la presentación un poquito la inquietud que todos tengan, o vamos a contar qué es lo que escribieron, ¿no? Tenemos hoy seguramente más de 3.000 conectados en este momento, así que debe haber muchas preguntas. En definitiva, un cocinero lo que va a tener que tener como fundamental es incorporar cada vez más a la cultura, ¿no? A la cultura de que nos rodea, o en la cual nacimos, en la cual crecimos, esa cultura de entender a las raíces, de entender la actividad, la cocina ancestral, de entender los platos tradicionales de distintas poblaciones, en este caso de distintas índoles indígenas, de distintas culturas, ¿no? Empezar a comprender no solo la nuestra, la propia, sino también la del vecino, o la que América Latina tiene, o la que América del Sur, o la que en definitiva tiene otros continentes, ¿no? Como puede ser Asia, África o Europa. Pero la cultura va a ser una de las herramientas fundamentales para que el cocinero del futuro interprete la realidad de la cocina actual. Ahora, porque en definitiva cuando uno empieza a entender la cultura, lo que se empieza a dar en cada uno de nosotros es el conocimiento. Cuando se empieza a dar ese conocimiento con cultura,
lo que generalmente hacen en el organismo biológico es abrir lo que nosotros llamamos la conciencia. Entonces, la cultura incorporada más el conocimiento que nos va a permitir, sin duda, abrir la conciencia, nos va a generar a nosotros un gran sentido de responsabilidad. Entonces ahí es donde el cocinero va a poder actuar con esa herramienta mucho mejor de lo que está actuando hasta ahora. Entonces, el cocinero del futuro sin duda tiene que entrar a la cocina con conciencia, con responsabilidad, porque hoy es un efector alimentario sustentable que esas herramientas que tiene va a tener que ponerla al servicio de los demás, para poder generar un alimento que sea lo más inocuo, gustoso, apetitoso posible, ¿no? Pero en definitiva todo parte por la inocuidad. Ese alimento tiene que ser un alimento bien sano y después un alimento bien expresado en la cocina y por ende, en definitiva, un alimento bien aceptado por cada organismo biológico. Pero fundamentalmente hay algo que tenemos que alimentar o que no debemos dejar de alimentar, que es la ilusión. Entonces, esos valores van a generar en nosotros, sin duda, una mirada muy distinta y un rol del cocinero con una amplia visión de futuro, ¿no? Así que, bueno, simplemente me queda decir agradecerles a ustedes que están dando su tiempo para adquirir un conocimiento en toda esta cumbre. Ya llevamos varios días y la verdad que estamos muy contentos, así que les dejo aquí la página web donde ustedes pueden ingresar, ver lo que hacemos del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas, cuáles son las áreas que lo componen, qué es lo que tenemos de beneficios, y bueno, todo eso pueden ustedes ahí ser curiosos, como decíamos, e investigar un poco más. Pero para terminar hay algo que me gusta decir siempre, y me gusta que todos recuerden. Hay una frase muy linda que dice que si no puedes pescar, la decía un pescador en realidad, que si no podés pescar, no le eches la culpa al mar. El mar no tiene la culpa. Entonces, nosotros tenemos que recordar que en definitiva todos tenemos una historia y que todos somos responsables de ella y podemos hacer con ella algo muy importante para los demás. Así que acá les dejo, bueno, las conexiones de las redes sociales para que puedan escribirme, para que puedan expresar algún comentario. Ahí está la de Instagram, está la de Facebook, está la página web donde llevo ya 25 años como consultor de servicios de hostelería o servicios de asesoramientos, así que también me pueden buscar ahí en las redes sociales. Bueno, me queda más que despedirlos, me voy a quedar un ratito más, estos 20 minutos para contestar algunas preguntas, así que ya paso a la Secretaría La Voz y aquí me quedo para contestar todas sus preguntas. Gracias a todos y sigan con esta cumbre que quedan unos días más. Hola, hola, Cristian. Oigan, una gran presentación, Cristian. Pero ¿qué crees? Que yo quería complementarlo con una pequeña historia, ahorita lo que acabas de leer. En realidad yo tengo poco de conocer a Cristian, lo conocí en El Salvador. A nosotros nos invitaron para ir a hacer una ponencia, hacer una presentación. Ajá. Y cuando llegamos me llamó, me hizo una sorpresa que me impactó mucho. Llegó un día y dijo, órale, íbamos a un concurso, hay que cocinar todo esto porque les vamos a dar de ir a comer a unos niños. Y nos puso a cocinar. A todos los que no, se supone que no íbamos a cocinar, nos puso a cocinar. Pero una frase que yo creo que quedó acuñada y que es algo que en México desde que yo lo oí lo hemos trabajado bien constantemente. Nos dijo, de eso se trata ser cocinero. O sea, de dar. Fue tan impactante eso que la verdad es que ahorita todo lo que dicen, yo estoy leyendo los comentarios del Facebook y dicen, oh, qué bonito pensamiento, qué bonita filosofía. No, es que no es una filosofía, es la forma en que él vive. Y que así como las células, las neuronas espejo, nos ha contagiado a muchos, buscando también esa forma de vida.
Entonces, para todos esa gente que nos está viendo, sepan que no es la forma en que piensa, es la forma en que él actúa, en que él vive, en que tú lo conoces y lo conocemos todos. Y no me vas a dejar mentir, ¿verdad, Mauricio? Es cierto, este caballero tiene un corazón muy, muy generoso, muy amplio, una razón muy aterrizada que hace que deje, deje de qué hablar y de qué hablar bien, porque pensar que no todo tiene que ser show, que no todo tiene que ser de alguna manera tan, tan cuadriculado, él va un paso más allá y Cristian, pues lo vemos tangible aquí en el tema de la cumbre, ¿sí? Organizar esta cumbre, convocar a todas estas personas, en que nosotros estemos aquí presentes y aprovechando todo ese conocimiento de tantos colegas, es un hombre que va a una velocidad que ponerse el ritmo de él es algo complicado, pero no imposible. Y vamos a estar aquí siempre apoyando desde la distancia. Creo que se puede hacer mucho, no necesariamente tenemos que estar presenciales, eso genera un vínculo mucho más especial, pero muy bien, Cristian, de verdad que unas reflexiones muy interesantes, creo que muchos lo han apreciado. Estoy mirando acá el Face del computador que lo tengo al lado y es un tema de también muchas felicitaciones, agradecimientos, importante pensar que los chefs debemos de volver al principio y a la esencia, y es un mensaje muy bonito que nos acabas de hacer. Bueno, nada, agradecerle las palabras al doctor, por supuesto siempre es muy, muy cálido y creo que alimenta el espíritu que uno tiene de cocinero, Mauricio también. Creo que se trata de entender, sin duda que es una frase que también me gusta decir mucho, que estamos acostumbrados a creer que solo podemos gobernar en nuestro reino, y no es verdad, necesitamos de los demás, sin duda. Y cuando esa sinergia, bueno, toda esta cumbre dio mucho que hablar respecto a esto, a sinergia, a retroalimentación, a compartir sabiduría, conocimientos, y hablar de un lugar simplemente desde la experiencia que uno tiene y de la visión que quizás uno pueda tener, acertado o no, porque uno cuando piensa en algo, lo cree, se fundamenta en eso y va a capa y espada a defender su naturalidad, que en definitiva coincidimos todo increíblemente, no para mi sorpresa, pero coincidíamos que los platos tradicionales, coincidíamos que la cultura es un patrimonio cultural que debemos defender, y los que se dedican a llevar adelante nuestros países deberán entender que el patrimonio cultural alimentario que tenemos es muy rico y que sin duda es un patrimonio cultural, que no solo es de la humanidad, es de todos y cada uno de los países que componemos el Consejo, los que estamos presentes y los que por cuestiones de Internet no lo pueden estar. A mí me gustaría tener una cumbre de 2021 donde pueda decir que el 90% del mundo o el 100% del mundo se pueda conectar. Lamentablemente me toca decir que solo el 53% de la población mundial puede estar conectado. Por supuesto que brindo todo lo que hicimos, bueno, los 110.000 personas que superamos de conectividad, pero me hubiese encantado tener el 100% y que todo el mundo pueda acceder a esto que es, que muchos lo llamamos conectividad. Entonces, la verdad que creo que nos deja siempre una tarea por seguir, ser un incansable en esto, seguir trabajando por el camino correcto, y creo que, bueno, la respuesta de la gente demuestra muchísimo esta calidez que hemos recibido a través de online. Yo les puedo asegurar que nosotros nos preguntábamos el primer día si uno puede traspasar la pantalla y decir lo mismo de una manera no presencial. Creo que quedó comprobado a las claras que podemos decir lo mismo estando en conectividad, podemos sentir ese cariño, podemos sentir ese reto, podemos sentir ese afecto, y la verdad que podemos seguir adelante sabiendo que no estamos solos, que somos un gran equipo y que hay muchos que no han podido conectarse, como los colegas de Cuba, los colegas de Venezuela, pero que sabemos que están presentes porque los comentarios así lo dicen. Así que realmente, como digo siempre, es un orgullo tener un equipo de trabajo donde todos pensamos en un bien común con distintas ideas, porque también
aceptar las ideas del otro sabiendo de que contribuyen a mejorar es una virtud, es una innovación. No tenemos que estar todos de acuerdo, no tenemos que todos coincidir, pero sí tenemos que tener claro el norte, claro el objetivo. Y eso, bueno, habla de un consejo profesional de gastronómicos transparentes, de gastronómicos que realmente quieren contribuir a la sociedad, y a las claras está todo lo que hemos generado con estas instituciones que estuvieron presentes hasta ahora, con estos profesionales que dieron sus minutos, sus tiempos para contribuir a un conocimiento. Así que la verdad que me llena el alma de mucha, infla el corazón y te llena muchísimo toda esta situación. Así que la verdad que yo quiero agradecerles a ustedes, a la Secretaría Técnica, a Manos Mágicas, como le bautizamos, a Matías, bueno, a cada uno de los que contribuyeron, a la sombra también, a nuestras parejas, a nuestras mujeres, nuestros hijos, que también contribuyeron a todo este espacio que dimos, que generamos, que no los tuvimos a ellos al lado, y que realmente esta paciencia, como decía el Vasco, genera muy buenos resultados. Así que es mucha gente la que hay que agradecer siempre, y es mucha gente que uno no ve, pero que está, y que sabemos que está, y que bueno, eso nos alimenta, ¿no? Valioso, valioso.